¿Por qué es tan importante mantener la confidencialidad en la negociación de financiamiento de capital privado? Por varias razones. Por ejemplo, la sensibilidad de los empleados de la empresa, quienes, ante este tipo de noticias, suelen asumir que sus empleos podrían ser afectados, y esto impacta en la motivación y productividad, quizá resultando en renuncias. Otra causa es la posible reacción espontánea negativa de los proveedores de financiamiento de deuda de la empresa, que podría ser evitable, y de hecho podría ser positiva, si se les informa con más detalle en una etapa más avanzada de las negociaciones del financiamiento. Y otra causa es la posible opinión confusa y reacción negativa de los proveedores, clientes y competidores de la empresa frente a estas noticias, lo que suele ser más controlable por la empresa si se les informa al momento de concretar el financiamiento. Fíjate en que estas situaciones pueden afectar los negocios o la situación financiera de la empresa y, por ende, poner en riesgo el otorgamiento de financiamiento de capital. También pueden influir en los términos de la transacción, especialmente en relación al valor del capital accionario de la empresa, lo que afectaría la participación adquirida de la propiedad de la empresa y/o el monto del financiamiento de capital. ¿Pero hay alguna excepción? Sí las hay. En ciertas circunstancias es beneficioso para la empresa y quizás también para el financiador que la posible transacción de financiamiento sea de conocimiento público, al menos para ciertas partes. Piensa unos momentos. ¿Podría beneficiar a la empresa en caso de tener una situación financiera frágil? Efectivamente, ante una frágil situación del negocio y/o de las finanzas de la empresa, informar a los financiadores de deuda y a los empleados de la empresa sobre el posible financiamiento de capital, especialmente si el mismo será otorgado por un inversor estratégico, podría mantener la colaboración y compromiso de los mismos hacia la empresa. Adicionalmente, hay situaciones en las que debe hacerse público o al menos conocido por algunas partes. Por ejemplo, en contratos de financiamiento de deuda existente que pueden requerir la aprobación del financiador correspondiente antes de concretar un financiamiento de capital, o aprobaciones de autoridades gubernamentales también pueden ser requeridas. En todo caso, es importante que una vez que el proceso de negociación de un financiamiento de capital esté avanzado, se informe de ello al menos a ciertas partes, incluyendo los financiadores de deuda, otros acreedores importantes y ciertos gerentes.